mi nombre es Valentina Navia y en el siguiente video mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre los trazos y los contornos. Bueno, para poder dar inicio al video vamos a empezar a hablar del trazo y para ello tenemos la definición del trazo. Veamos, tenemos una definición tanto en dibujo y otra que es para Photoshop. Veamos la primera, dice: un trazo es una línea o raya. El término se utiliza para nombrar a las rectas y curvas que forman un carácter o que se escriben a mano sin levantar el instrumento de escritura, lápiz, virome, etc. de la superficie. Este es en el dibujo. En Photoshop, los trazados son dibujos, líneas basados en vectores. Eso significa que podemos estirar y volver a darles formas a las figuras y ellas no perderán ningún detalle. Ya cuando hablamos de Photoshop, si notan, vamos a hablar de trazados y no tanto de trazos. ¿Por qué? Porque trazado se le llama a la aplicación del trazo en Photoshop. Bueno, y para hablar del trazo, no nos vamos a limitar a hablar del trazo en su definición o en su aplicación, sino también en el contexto social, la influencia que se ha tenido. Entonces, en nuestro contexto cultural, durante la década anterior, el trazo invadió la estética del diseño gráfico, logotipos, símbolos, señales, carteles, folletos. El trazo como uno de los signos distintivos de los tiempos. ¿Cómo vamos a poder ver esto? Más adelante en una imagen les voy a explicar qué significa esto. El auge de la estética del trazo se produjo en el momento en el que el diseño se convirtió en moda social. El diseño se transformó en el elemento simbólico de la cultura y el trazo en una de las señales que nos ha permitido reconocerlo. Entonces vamos a entrar un poco más en lo que es el diseño gráfico o el diseño desde la parte de dibujo y cómo afecta el trazo a este. Bueno, como les venía diciendo anteriormente, cómo ha invadido el trazo en el contexto social y cómo se ha convertido en una moda en tanto logotipos, folletos, entre otros. Podemos ver la siguiente imagen que tenemos aquí. Tenemos diferentes imágenes de juegos. Si apreciamos esta parte de aquí, vemos el diseño de los Juegos Olímpicos y sobre ella lo que sería un muñeco o una persona saltando. Y si podemos ver este trazo de color rojo, podría ser un trazo recto con una pequeña inclinación, el cual también posee una textura que también es una característica de los trazos. Pues si podemos apreciar, se ve como si fuera un poco rugosa o lo que sería aparentemente hecho con un pincel. Sobre él también tenemos otro trazo amarillo, el cual sería ya un trazo curvo, porque pues si vemos tiene las puntas levantadas hacia arriba. Si miramos esta imagen de acá abajo, en esta imagen podemos ver lo que tal vez podría haber sido una simple línea recta, pero tenemos tanto en el final como al inicio de esta línea unos destaques o unos aplicativos, lo cual hace que la imagen no sea tan limpia o que tenga una forma pues un poco diferente y sea más grueso, más notorio, sea un poco más llamativo visualmente. Si vemos en general, las imágenes que tenemos aquí son logotipos o imágenes publicitarias, lo que podría ser, de diferentes juegos a lo largo de las décadas o de los años, hablando de la década anterior o en la década presente. Lo que podemos ver casi todos son de Juegos Olímpicos, Juegos Deportivos, y aquí es donde vemos que el trazo invade como una moda social y se toma con fuerza el diseño o hace que se retome un auge por los aplicativos que tiene esta. Bueno, y teniendo en cuenta lo anterior, si nos hablan sobre qué diferencia tiene un trazo de una línea, es que si miramos la definición de línea, que sería muy importante tenerla en cuenta, es que la línea es la unión de una secuencia de puntos. La diferencia de que el trazo es un poco más orgánico, por decirlo así, es algo más natural, el cual se hace, pues puede ser a mano levantada y puede ser simplemente una raya o una línea, la cual, si vemos la definición que teníamos anteriormente, estas componen a lo que es el trazo. Hola, yo soy Valentina Ruiz y les voy a hablar sobre los tipos de trazos. Existen tres tipos: el recto, el curvo y el mixto. El recto es el más fácil de realizar, pues solamente consta de uno de inicio y otro de final, que al unirse forman una recta a la cual tú le puedes dar la dirección que desees, sea horizontal, vertical, diagonal, y también la longitud, largo, corto, mediano, como quieras.
Este es un trazo quebrado que es la unión de varios trazos rectos, solo que van cambiando de dirección. Ahora el trazado curvo pues también tiene uno de inicio y otro de final, solo que en el centro o al formar la curvatura surge un nuevo nodo que es el que le da la dirección a tu trazado. Y por ende es más difícil de realizar porque no siempre queda como tú deseas, ya que tienes que tener una buena técnica para hacerlo como quieras que salga. El trazado mixto pues es solamente la combinación del trazado recto y el curvo. Recto y curvo. Ahora quiero mostrarles un ejemplo pues, de cómo sería un trazado. Este sería un trazado cerrado, ya que termina en el mismo lugar donde inicia. Luego de tener tu trazado, tú simplemente lo contorneas o lo rellenas, depende de cómo lo quieras. En esta imagen podemos ver un bosquejo de un diseñador que simplemente le dio vida haciendo trazos a su diseño. Este sería como un acercamiento del contorno de los ojos y las cejas. Para eso sirven más que todos los trazados, para dar vida a otras cosas. Este es un ejemplo un poco más real, más claro de la manera en que puedes utilizar el trazado. Como pueden ver aquí, pues no sé si ustedes alguna vez en Facebook o en alguna red social han visto personas que publican una foto y dicen: por favor, alguien me puede ayudar a quitar a tal persona atrás mío, o hacerme más delgada, con más busto. Bueno, como es obvio, el señor pidió que su mano y la Torre Eiffel quedaran de esta manera, pero obviamente con la Torre Eiffel en su lugar. Y pues el señor no tuvo la suerte de, digamos, encontrar a alguien serio que le hiciera el favor, ya que con esta herramienta, o sea el trazado, se puede hacer muchas cosas, como esto también. Nada de lo que él quería. A continuación, por medio de GIFs, les voy a mostrar los pasos para hacer un trazado. Primero estableces tu nodo inicial y tu nodo final para hacer la primera recta. Luego estableces un punto de ancla, que es el lugar desde donde vas a realizar la curva. Ustedes ven esos puntos de acá, este y este, esos no son nodos ni puntos de anclas. Ese es el direccional, que como su nombre lo dice, le da la dirección a la curva. Miran, suben y queda recto, así que tú puedes ponerlo diagonal, horizontal, vertical, y depende de la posición en que lo pongas va a quedar tu curva. Cuando ya termines, sueltas el clic y tu curva queda establecida. Cuando la curva queda establecida, no pues puedes dejarla así, sino que necesitas contornearla. Lo que debes hacer es dar clic derecho en la opción contornear o rellenar. Puedes contornear, opción pincel y ok, y listo. Un plus o un dato curioso de una de las distintas aplicaciones del trazo, no solamente en Illustrator o en Photoshop, sino hablando en un contexto un poco más cultural, es el uso que tienen esto en distintos alfabetos orientales. Y pues uno de estos sería los trazos básicos de la escritura china. En algunos alfabetos orientales, como el japonés o chino, son clasificados según el número de trazos que contienen, así como en la cultura china, que tiene 8 trazos básicos y el resto se forma a partir de la combinación de ellos. Bueno, si podemos ver en esta imagen, tenemos diferentes trazos. Tenemos lo que sería una letra o una palabra china, y la cual se descompone en todos los diferentes trazos que la componen a la misma. Estos 8 trazos que tenemos aquí son los trazos básicos para formar más letras o palabras en la escritura china. Entonces podríamos apreciar de que el trazo no es solamente un rayón o una aplicación más de Photoshop para editar imágenes,
sino que también tiene un contexto cultural y social muy importante, en la cual puede pasar simplemente de un rayón o de un lenguaje visual a un lenguaje que conecte otros mundos, como lo vemos en esta imagen en la cual nos muestra las diferentes partes, y podríamos tener un lenguaje, por decirlo así, el lenguaje de trazo. Hola, me llamo Carlos Morales y les vengo a hablar un poco sobre la definición de contorno. El contorno es un objeto gráfico que se forma cuando el trazo de una línea comienza y acaba con el mismo punto. Con esto podemos deducir que es la línea que delimita a una figura. La palabra contorno se deriva de la lengua del latín, que es la suma de dos partes de esta, el prefijo con, que puede traducirse como todo, y tornus, que es sinónimo de dado vueltas. A continuación, mi compañero les va a hablar un poco más sobre la definición del contorno. Hola, mi nombre es Mauricio Díaz y yo les voy a hablar un poco más acerca de lo que es el contorno. Un contorno puede tener diversas cualidades y características que se encuentran definidos por las líneas que componen el mismo. Un contorno posee dos partes. Una es la zona acotada, que hace parte del contorno y su interior. Por ejemplo, en este círculo azul, la zona acotada sería toda la línea azul, no lo que está dentro, que es el blanco, y esa sería la zona infinita, que es el fondo. Todo este fondo blanco es la zona infinita, y esta parte azul es la zona acotada. Digamos, si esto es más grueso o más delgado, pues sería como una característica que tiene la zona acotada. Y los contornos básicos son el cuadrado, el triángulo y el círculo. Existen dos tipos de contornos: el contorno mixto y el contorno orgánico. Por un lado tenemos a los contornos mixtos, que son aquellos que están formados por varios tipos de contorno, y gracias a esto una persona puede hacer cualquier tipo de contorno que su mente se imagine. La ventaja de utilizar los contornos mixtos en vez de los orgánicos es de que estos dan un mayor impacto visual, entonces puede hacer que una persona se interese más que en los orgánicos. Bien, como podemos observar, este contorno mixto de aquí es muy interesante porque nos hace dar una imagen o una suposición de ser de 3 dimensiones, pero en verdad es que es de 2. Entonces lo que causa es una mayor atracción de las personas hacia los contornos mixtos en vez de hacia los contornos orgánicos. Por ejemplo, en la vida cotidiana lo podemos ver en que en la actualidad se ven que los edificios ya no son como siempre iguales, que son derechos perfectamente, sino que muchos edificios de ahora tratan es como ser como diferentes, o las personas los tratan de hacer diferentes para que se vean más bonitos, por decirlo así, para los humanos. Por otro lado, tenemos el contorno orgánico. Este tipo de contorno, a diferencia del contorno mixto, está formado por curvas libres. Este contorno es el más abundante en la naturaleza. A pesar de esto, es el más difícil de adaptar a la web, debido a que está formado por curvas libres, semicurvas, líneas rectas, semirrectas y trozos de circunferencia. Los contornos orgánicos son los más abundantes en la naturaleza y los podemos encontrar comúnmente en las ilustraciones que vemos en el día a día. Como podemos observar en la primera figura, nuestro cuerpo humano está delimitado por un contorno orgánico, debido a que está compuesto por curvas y semicurvas. En la segunda figura podemos evidenciar que el contorno orgánico también puede estar implícito en la imagen. Por último, podemos concluir de este trabajo 3 cosas que son muy importantes. La primera: el trazo y el contorno son formas básicas que componen una imagen, es decir, que toda imagen tiene trazo y tiene contorno. La segunda: su uso se ve ilustrado en Photoshop cada vez que se hace una edición en el mismo. Aquí depende de cada necesidad que tengan las personas para utilizar el trazo y el contorno. Y por último, la mayoría de las personas no le dan la importancia que debería tener lo que son los trazos y los contornos. Por último, si tienen alguna pregunta, duda
o algo que no les quedó claro en el video, lo pueden dejar abajo en los comentarios.